Bueno, esa es una pregunta que deberíamos formularlos en realidad todos los uruguayos, porque los tres principales partidos con representación parlamentaria incluimos en nuestro programa de gobierno la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a poco que se analicen el texto de los programas, vamos a encontrar enormes coincidencias del porqué de la necesidad y básicamente de cuáles serían las funciones. De todas maneras, yo creo que hoy estamos empezando, gracias al PNUD, que creo que es muy importante resaltar que es quien ha organizado este evento, ha contratado los técnicos extranjeros y lo ha financiado. Presidencia básicamente lo que ha hecho es ser el anfitrión, con tres técnicos extranjeros, dos exministros de Justicia y una colaboradora de un Ministerio de Justicia de Colombia. Hemos estado analizando durante estos 3 días con partidos políticos, con prensa y ahora en un seminario general, bueno, precisamente eso, el por qué, el para qué, el quién hace qué, y parece razonable pensar que en un país donde en todos los países europeos existe el Ministerio de Justicia, incluido en Inglaterra y Gales, que después de 700 años de tradición constitucionaria sin Ministerio de Justicia llevaron en el 2005 a su creación, o en todos los países de América Latina, excepto México, exista el Ministerio de Justicia. Bueno, la pregunta es el por qué no. Es decir, ayer se nos preguntaba o se les preguntaba en un evento de por qué era necesario el Ministerio de Justicia y otro no. Y en realidad la respuesta es porque hay un montón de temas que tienen que ver con el funcionamiento sistémico de la justicia, no con la función jurisdiccional, que es un aspecto de la función de justicia. En el funcionamiento sistémico de la administración de justicia, que tiene que ver con acceso, que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con todo lo que tiene con la abogacía del Estado, etcétera, etcétera, que en todos los países del mundo los realiza un Ministerio de Justicia. Ahora bien, es importante dejar claro qué es lo que es y qué es lo que no es. Y lo que no es, lo que no cumple, ni va a cumplir nunca un Ministerio de Justicia en el Uruguay, es la función jurisdiccional, que esa está reservada exclusivamente a los jueces y juezas. Y no va a asumir de ninguna manera, porque dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, ninguna de las potestades que la Constitución de la República le asigna, tanto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como a la Suprema Corte de Justicia. Había un temor, porque algunos juristas decían de que se podría estar llamando desde torre ejecutiva a los jueces con respecto a decisiones de la justicia. Mire, esa es una cuestión que resulta un poco ofensiva, pero además de resultar ofensiva, ayer se le preguntaba al exministro de Justicia Garabano sobre este punto, ¿no? Entonces él decía, obviamente que siempre hay presiones sobre la justicia, pero las presiones sobre la justicia no vienen de los ministros o de los ministerios, en realidad vienen de otro lado. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener claro es precisamente preservar y asegurar el funcionamiento de la justicia, pero preservar y asegurar el funcionamiento de la justicia en la función jurisdiccional, que es la que cumplen los jueces, en las funciones que tiene establecida la Suprema Corte y el TCA por Constitución. Esa es parte, y una parte muy importante, de lo que debería ser un Ministerio de Justicia. ¿La intención es llevarlo al Parlamento, teniendo en cuenta que la oposición ya adelantó que no estaría dando los votos para plantear un Ministerio de Justicia? Por Constitución, y vuelvo a repetir, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, la única forma de crear un ministerio en este país es con mayoría absoluta de ambas cámaras. Es decir, es el único mecanismo. Por esa razón, lo que el Poder Ejecutivo ha dicho es que, bueno, nosotros estamos dispuestos a recorrer este camino, estamos convencidos de que este camino es el correcto, pero evidentemente esto requiere consensos. Y requiere consensos, el presidente lo ha dicho en el día de hoy, lo hemos venido repitiendo estos días, no los consensos de la mitad más uno o el medio voto, requiere consensos más amplios. Y para obtener consensos más amplios hay que sentarse, hay que discutir, hay que conceptualizar las discusiones y salir un poco de las cuestiones diarias que a veces nos impiden levantar los focos y mirar más lejos. ¿Va en el presupuesto? Bueno, esa es una de las cosas que queda por resolver. El Consejo de Ministros se reúne el próximo jueves. Ahí recién vamos a estar estableciendo las líneas básicas del presupuesto, la línea de base y demás. Y bueno, y seguiremos conversando. Esto necesita un diálogo conceptual entre los diferentes partidos. Vuelvo a repetir, por alguna razón todos los partidos, los tres principales partidos, lo incluimos en nuestros programas de gobierno. Es más,
si ustedes leen los programas de gobierno de los tres partidos, prácticamente son iguales o calcados. Entonces digo, la pregunta es, bueno, ¿qué pasó de acá a allá? Yo creo que las cosas se superan hablando, conversando, dialogando, negociando. ¿Hay oportunismo político, como manifestó, por ejemplo, el presidente de la República, de cómo cae, por ejemplo, en la sociedad, ver cómo repercute? No, yo creo que eso no es un... El tema es que cómo lo miramos a esto, si lo miramos como una óptica del Estado o la óptica del ciudadano. A mí me gustaría preguntarle al ciudadano que hoy no tiene acceso a la justicia, a esa mujer de Tres Islas que de repente es víctima de violencia doméstica y que no tiene posibilidad alguna de acceder a la justicia, dice si lo ve en términos de derechos o en términos de burocracia. Esto siempre es una doble cara. El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Si nosotros como Estado no le garantizamos a los ciudadanos el acceso a la justicia, estamos de alguna manera protegiendo, promoviendo la vulneración de los derechos humanos. Ese es el enfoque. Si seguimos mirándolo desde el lado del Estado, desde el lado del cargo, bueno, seguramente ahí no vamos a llegar a ninguna conclusión. Pero siempre, si tenemos una agenda de derechos que nos pavoneamos por el mundo hablando de nuestra agenda de derechos y señalando todos los derechos que tenemos, pero no les aseguramos a los ciudadanos la posibilidad de acceder a esos derechos, en realidad termina siendo un discurso un poco cortoplacista y demagógico. Algunos integrantes de la oposición han dejado entrever de que este Ministerio de Justicia ya tiene nombre y apellido en lo que tiene que ver con el primer ministro, que sería usted. No, yo no voy a entrar en ese tipo de discusiones porque me parece que no aportan. Acá lo que corresponde, me parece, es una discusión conceptual. En una discusión conceptual entre los diferentes partidos, todos los partidos políticos tienen referente de primer nivel en estos temas, como para discutir y hablar conceptualmente sobre las cosas y que pasen por encima de cuestiones coyunturales, porque lo que se pretende es precisamente eso, es crear una institucionalidad que se prolongue en el tiempo y hacia el futuro y que no sea para un par de años. ¿Qué estaría dentro del Ministerio de Justicia para el gobierno? ¿Qué tiene que estar dentro del Ministerio? Hay un montón de situaciones que ya la hemos hablado, pero evidentemente estamos en el Parlamento, hay un proyecto de creación del Servicio Descentralizado de la Defensa Pública que se tendría que vincular a través de justicia, la Fiscalía debería vincularse a través de justicia. Hay un proyecto para crear el Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado, todo lo que tiene que ver con el servicio de abogacía del Estado. O sea, hay un conjunto de cosas que deberían. ¿Qué va a estar al principio y qué se va a ir incorporando después? Me parece que forma parte del debate que tenemos que dar. En relación al diálogo que usted planteaba, ¿ya hay un diálogo formal con la oposición? ¿La debería llevar el Poder Ejecutivo ese diálogo o los parlamentarios directamente? Bueno, en realidad hay una parte de iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene que ver con los aspectos presupuestales y hay un diálogo natural que se da en el Parlamento, que es lógico que así se dé, porque así es donde se discuten y se votan las leyes. Me parece que el diálogo tiene que abarcar a los partidos políticos, que en definitiva tienen sus representantes en el Parlamento, pero también tienen sus representantes partidarios. El presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que no puede opinar sobre esto porque no hay un proyecto concreto. ¿Importa la posición de la Suprema Corte y cómo van a dialogar esos organismos? Sin duda alguna, porque hemos dejado en absolutamente claro, lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho hasta el cansancio, de que esta iniciativa no toca ninguna de las potestades que tiene la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo asignado por Constitución. Vuelvo a repetir y para que quede claro, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. ¿No tienen previsto dialogar con los líderes políticos de la coalición previo a que vaya el proyecto al Parlamento? Bueno, hay dos variables, yo creo que debería sí dialogarse en forma previa, pero bueno, eso lo va a definir el presidente de la República.